Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la transmisión del conversatorio La Política y la Calle en Centroamérica, conflictos, violencias y movilización social, en donde reflexionaremos sobre las experiencias recientes de acción colectiva y movilización en Honduras, El Salvador y Nicaragua en el contexto centroamericano. Y en este espacio contamos con la participación de Lucía Vigil Saide, quien es investigadora y analista hondureña, máster en estudios socioambientales de Flaxo, Ecuador, y en cooperación internacional y gestión de proyectos de la UNAM. Se desempeña como asesora en justicia ambiental y ecológica en el Centro de Estudios para la Democracia, el CESPAD, donde ha coordinado proyectos y procesos de incidencia vinculados a la democracia, derechos humanos y conflictos socioambientales. Con más de 6 años en experiencia en investigación aplicada, ha publicado análisis en revistas académicas y medios regionales abordando temas de extractivismo y conflictividad territorial. También nos acompaña Elvira Cuadra Lira, quien es licenciada en Sociología por la UCA de Nicaragua y el máster en Sociología por Flaxo, sede Ecuador. Tiene más de 20 años de experiencia en juventudes y cultura política, análisis de conflictos y políticas de seguridad, movimientos sociales y actores emergentes en Nicaragua y Centroamérica. Fue investigadora y directora de dos centros cerrados arbitrariamente en el 2018 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es exiliada en Costa Rica desde el 2018. En el 2023 fue despojada de su nacionalidad en un acto violatorio de los derechos humanos y actualmente dirige el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Es autora y coautora de varios libros y ensayos. Y nos acompaña también Luis Rubén González Márquez, quien es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación en Política Interamericana de la Universidad de Tulane. Culminó recientemente su doctorado en Sociología en la Universidad de California, Merced, y se especializa en la movilización ambiental y laboral en territorios marginalizados. Su proyecto de investigación actual versa sobre los resultados políticos de las campañas de oposición a megaproyectos de energías renovables en Centroamérica del periodo 1970-2019 y ha publicado diversos trabajos sobre movilización laboral y popular en El Salvador y colaborado en publicaciones sobre protesta antineoliberal y música contestataria en Centroamérica y acción climática y California. A las tres personas participantes les damos muchísimas gracias, ¿verdad? Un agradecimiento y reconocimiento por estar en este espacio organizado por el proyecto de seguimiento, acciones colectivas y grupos organizados en Costa Rica del Instituto de Investigaciones Sociales. Y vamos entonces a proceder a realizar un conversatorio en torno a tres ejes temáticos relevantes para comprender las dinámicas de la movilización social en los países mencionados y en la región centroamericana. La primera pregunta que entonces lanzamos a las personas ponentes para poder organizar la discusión es: ¿cuáles son las principales características y los cambios recientes en las acciones colectivas de Honduras, El Salvador y Nicaragua? Cada quien va a tener un tiempo de 8 minutos para desarrollar su primera reflexión en torno a este primer eje analítico y comenzaríamos con Lucía Vigil. Bien, gracias Alice por la invitación. Un saludo, estoy fuera de mi país por ahora, pero un poco alegre, ¿no? Igual de estar en esta discusión. Gracias por la invitación y por la consideración para este debate. Seguramente va a ser una dinámica bastante enriquecedora. Comentarles que desde el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, se vienen realizando ya hace aproximadamente 2 años, digamos, de cara a esta nueva entrada del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ¿no? Esta reflexión que compagina muy bien con el tema de la movilización social, y es decir, cuáles han sido estas tendencias, ¿no? Y cuáles son los temas principales de movilidad ciudadana, de movilización ciudadana, perdón, en Honduras.
Y en esa línea, el autor del último informe es el director de la institución, Gustavo Irías, que es quien ha analizado esta tendencia de movilización y protesta social por estos últimos, digamos, ya 3 años. Y digamos que para el último registro que tenemos documental, de acuerdo a la metodología de registro de protestas, para el CESPAD en el 2024 ya se registraban 562 acciones, y de esas 562 predominan como en temáticas bien interesantes, tierra y territorio, o tierra y bienes comunes de la naturaleza con 228 acciones, derechos sociales 100, perdón, laborales 95, violencia contra las mujeres 46, corrupción 21, y el tema de la conflictividad sociopolítica 17. Entonces, esta tendencia, digamos, viene un poco marcada también, justamente luego del golpe de Estado y este fraccionamiento que habilitó, ¿no?, el marco de la privatización de los bienes comunes de la naturaleza y por ende esta dinámica histórica de resistencia de las comunidades indígenas y pueblos, organizaciones ambientales y demás, ¿no?, alrededor de las demandas históricas sobre la tierra. Algo importante es que, digamos que en términos de territorio, lo agrario, que nos estamos refiriendo a acceso y titulación, acceso, titulación y tenencia de tierra, siempre se registran en los departamentos que históricamente han sido espacios de enclaves de monocultivo. Me refiero a los departamentos de Cortés, Colón y Atlántida, ¿no?, que están como muy involucrados con el tema de la palma aceitera y en otros casos con las piñeras y cañas de azúcar, ¿no? Y digamos que por presión a gobierno central y dinámicas de justicia, digamos que las últimas movilizaciones se han concentrado en la capital, que es Tegucigalpa, y esto tiene que ver con que son estructuras gremiales, ¿no?, vinculadas a salud, al magisterio, que tienen pues sus demandas específicas en términos de contratos, en términos de salarios y en términos de renegociación de algunas de las normativas que están vinculadas al ejercicio de la jubilación, ¿no? O sea, al derecho de la jubilación. Aquí algo importante en cómo está caracterizado y es que, digamos que en los últimos 12 años, ¿no?, del gobierno nacionalista, la represión era una represión bastante física, era una represión muy violenta, estrictamente violenta, con un sinfín número, ¿no?, de asesinatos de hondureños y hondureñas en el marco de protestas por la no privatización, digamos, de carreteras a través de los peajes, pero también el tema de regular las concesiones en términos de ríos y mineras también. Pero la tendencia, y de acuerdo a este último reporte que menciono, de seguimiento de la protesta social, coexisten, o digamos que hay un repertorio y un cambio reciente, ¿no?, en términos de lo simbólico y la baja confrontación. ¿A qué nos referimos con esto? A que se han emitido mayor número de pronunciamientos y alertas, casi en un 44% de la dinámica de la movilización social en Honduras. Después de eso, plantones un 13% y tomas de carreteras o de instituciones y movilizaciones, pues solamente son un 36%. Entonces, aumentan los repertorios simbólicos y bajan efectivamente los de acción directa. Seguramente más adelante vamos a conversar como el porqué de esto, ¿no? Pero ya para ir cerrando, digamos, una estructura de la conflictividad donde están coexistiendo demandas estructurales en términos de acceso a tierra, defensa ambiental, violencia contra las mujeres y el tema de la dinámica de exigencia de servicios públicos de calidad, pero también el tema de la anticorrupción, ¿no? Que digamos que sí, para el 2017, 2018 se convirtió, a mí me parece, en la última oleada del movimiento social hondureño bastante fuerte, ¿no?, en términos de haber descubierto un desfalco en el seguro social y digamos que eso empujó mucho las demandas luego de instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Y ya para terminar, hay una polarización con baja ocupación de calles, definitivamente por la oposición, pese a un discurso que es bastante polarizante en términos de que, pues al final, ha sido como una dinámica histórica de los sectores sociales y organizados, las demandas estructurales, y cómo la oposición al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, digamos, se ha anclado a estas dinámicas y a estas demandas, haciendo eco de, es un tema de gobierno, más no es un tema estructural. Entonces, así un poco estaría caracterizado hasta ahora el tema de la movilización social, y bueno, lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, Lucía. Continuaríamos con Elvira. Gracias.
Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR para participar en este conversatorio. Me parece muy oportuno y apropiado que estemos hablando de este tema, sobre todo por el contexto que está viviendo la región centroamericana y porque nos permite tener una mirada regional de esta conflictividad social, pero también de la movilización y de la resistencia de la ciudadanía, de las personas en cada uno de nuestros países. A mí me gustaría entonces hablar sobre el caso de Nicaragua y decir que bien vale la pena aquí analizarlo un poco con una mirada de mediano plazo, una mirada retrospectiva de mediano plazo. Y yo quisiera decir que mucho de lo que estamos viendo en el caso de Nicaragua tiene sus orígenes en los complejos procesos de la transición que se abrió en el país en 1990. Ahí, en ese momento fueron tres subprocesos, cada uno igualmente complejo. El primero tenía que ver con la construcción de la democracia y eso significó pasar del proyecto político de la revolución a un régimen de democracia liberal. Luego, la pacificación después de un largo conflicto interno, y eso significó desmovilizar una gran cantidad de excombatientes, desarmarlos, promover su reinserción, la reconciliación y construir una cultura de paz en el país. Y finalmente, lo que ha sido siempre el hilo rojo de todos los cambios en el país y de los procesos en el país, y tiene que ver con el cambio del modelo económico y la reinserción del país a la globalización. Hay que recordar que Nicaragua venía de un proyecto político de revolución donde había un esquema de economía mixta y eso significó limitaciones que se tenían que enfrentar en ese momento, aparte de toda la destrucción que había provocado la guerra y que requería un esfuerzo económico diferente. Decir que en términos de conflictos podemos identificar varios momentos desde entonces. El primero, probablemente entre 1990 y 1997, donde los actores y las demandas estaban relacionados estrechamente, precisamente con ese proceso de transición. Entonces teníamos, por ejemplo, a los excombatientes que demandaban seguridad, reinserción, tierras, techo, trabajo y cumplimiento de los acuerdos de desmovilización. Grandes grupos de población demandaban seguridad, todavía no había suficientes condiciones de seguridad, reconstrucción después de la guerra y, y apoyo para realizar diferentes tipos de acciones, perdón, de actividades productivas. Luego habían organizaciones de filiación sandinista que demandaban mantener su participación y sus espacios en diferentes ámbitos. El ejército y la policía eran otros actores importantes ahí que esperaban permanecer en términos institucionales y otras organizaciones, otros actores que tenían que ver con, digamos, más el ámbito de la política, que estaban relacionados con la Unión Nacional Opositora, que lo que querían era desalojar al Frente Sandinista y a otros actores vinculados con el proyecto de la revolución y ocupar ellos esos nuevos espacios, ¿verdad? Entonces el ambiente fue de mucha conflictividad, con numerosos, con un repertorio amplio de acciones colectivas en ese periodo,
tomas de tierras, tomas de instituciones, manifestaciones, huelgas y un que se extendió incluso hasta finales de esa década. Pero bueno, entonces entre 1998 y el 2005 tenemos un cambio en los actores, las demandas, pero también las formas y los repertorios de las acciones colectivas. Entonces ahí tenemos que ya los actores más relevantes son, por ejemplo, campesinos y productores que demandan tierras, que demandan soluciones a conflictos de propiedad, titulación de tierras asignadas y entrega de créditos, por ejemplo. Estudiantes que demandaban, y sobre todo estudiantes universitarios, que demandaban la entrega de presupuesto de acuerdo a lo que la ley tenía establecido y aparecen actores nuevos como organizaciones de sociedad civil, sobre todo a nivel local, que demandaban políticas económicas que no impactaran en la población incrementando la pobreza, demandaban políticas sociales más equitativas y algunas otras más de carácter local. Allí el nivel de conflictividad bajó significativamente en ese periodo y muchos de estas demandas y de estos conflictos fueron canalizados a través de un sistema de mecanismos de participación ciudadana que se creó en ese periodo, ¿verdad? Luego tenemos un cambio nuevamente en los actores, las demandas y los repertorios de la acción social, y eso va más o menos entre el 2007 y el 2013, cuando ya Daniel Ortega asume la presidencia. Hay un descontento fuerte entre la población desde el inicio y hay mucha demanda, por ejemplo, de organizaciones locales en relación con la autonomía municipal, la participación ciudadana. En el caso, por ejemplo, del movimiento de mujeres, que siempre ha sido uno de los más consistentes y beligerantes, reclamando el derecho a la vida de las mujeres, libertad de movilización, democracia, también un movimiento ciudadano que demandaba libre ejercicio del voto, libertad de movilización, libertad de expresión, entre otras cosas. Allí también comienza a surgir o a resurgir, para ser más precisa, el movimiento campesino, sobre todo con la demanda de anulación de la concesión para la construcción de un canal interoceánico que se aprobó precisamente en el 2013, y otras comunidades rurales que demandaban el cese de la minería y proyectos extractivistas y saneamiento de los territorios en las comunidades indígenas. Entonces, en el periodo siguiente, entre el 2013 y el 2018, podemos ver un ciclo de conflictos sociales y políticos abiertos en el país, que fueron el preludio de lo que vimos como el estallido social de 2018. Eran eminentemente rurales y habían más de 20 puntos de conflictos en todo el país. No me quiero detener en el 2018 o lo que ha sucedido del 2018 para acá, y solamente decir entonces que este estallido social que apareció en el 2018 fue efectivamente un parteaguas en las acciones colectivas dentro del país. Me quedo ahí para dar espacio a otros comentarios en la segunda y tercera pregunta. Gracias. Muchas gracias, Elvira, por esta primera reflexión y seguiríamos con Rubén para finalizar esta primera ronda.
Bueno, este, muchas gracias por el espacio, poder hablar un poco de este tema tan importante. Muchas gracias a Liz, a los organizadores, a las autoras que me precedieron. Y bueno, esperamos que el evento sea de provecho. Yo quisiera abordar la primera pregunta, digamos, a nivel general, pero siempre pensando en el caso salvadoreño, ilustrándolo con el caso salvadoreño, ¿no? La pregunta es cuáles son las principales características y cambios recientes en las acciones colectivas de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Eh, y bueno, si vamos a ver características y cambios, eh, me quiero centrar sobre todo en el periodo que comienza a partir de 2019 en El Salvador con la elección del primer gobierno de el presidente Nayib Bukele, porque esto representa un cambio en el contexto político y el contexto político nos condiciona las formas de la resistencia y la movilización. Entonces, va a marcar mucho estos cambios y características. Eh, Hay que hablar de que ha sido ese contexto hostil, perdón, de ese contexto que ha sido hostil, con cierre de espacios para la sociedad civil. Lo que hemos notado en estos años, estos 6 años, ha sido una erosión paulatina de derechos civiles y sociales, eh, con, no solo con medidas legales específicas, ¿no? Recientemente se aprobó una ley de agentes extranjeros que corta recursos a la sociedad civil, pero también en una serie de prácticas que se venían consolidando, por ejemplo, las prácticas electorales y la justeza de la competencia electoral ha sido mermada, ¿no? Con serie de medidas. Y también por un segundo aspecto que tiene que ver con la centralización del poder, a diferencia del periodo anterior una fuerza política ha llegado a controlar primero la presidencia, luego el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia de una forma absoluta, y esto ha cambiado las dinámicas políticas. Este proceso de erosión de derechos civiles y sociales y de centralización del poder eh, han equivalido han tenido como implicación un menor acceso a recursos materiales y organizativos para los movimientos sociales. Eh, por un lado, se han cortado una serie de recursos que existían ya fuera del extranjero o ya fuera internos para movilizarse, que se han tenido que destinar a otro tipo de medidas. Ha sido también un periodo de crisis económica, ha sido un periodo de depresión, ¿no? Por la pandemia. Y esta serie de recursos se han destinado a otros efectos y también a defenderse de los procesos de represión y persecución política, aparte de que se han cortado las colaboraciones a nivel internacional, sobre todo en los últimos tiempos, o a través de represión fiscal. Eh, Me parece que esto ha llevado a una corrosión en las mediaciones en la esfera pública y el acceso a aliados políticos. Los movimientos no surgen solo por generación espontánea, requieren una esfera pública en la que puedan intervenir eh, y estas mediaciones eh, se han visto erosionadas. Es algo de lo que se ha discutido poco, pero ha habido también una centralización de los medios de comunicación y un alineamiento hacia una sola perspectiva. Existen canales eh, ya no se trata de eh, tan ya en el periodo de la inmediata posguerra en El Salvador. Y lo otro tiene que ver con el acceso a aliados políticos, tanto en el Poder Judicial, el Legislativo, el Senado, con pocas posibilidades para colaborar con ellos. Los oposición se han visto desplazados, se han visto marginalizados, y esto no ha permitido a los movimientos sociales contar con los que eh, podían funcionar tanto para movilizar sus demandas como para poder acceder a algunas cuotas de impuestos del Estado. Entonces, en este contexto, Steve, sin embargo, ha habido acción colectiva y eso es un asunto que es importante mencionar porque pues, en la caracterización mediática de El Salvador se ha hablado mucho de las condiciones hostiles y con justa razón, pero cuando nos
enfocamos al ámbito concreto de la acción colectiva y de la movilización. De hecho, nos encontramos con formas de contestación, de movilización y de resistencia. Hace poco estaba revisando una base de datos, ¿no?, para un proyecto sobre protestas en El Salvador a partir de entre 2019 y 2024, sin ser el dato completamente limpio, porque todavía me encuentro trabajando sobre el asunto. Me encuentro que hubo al menos, es decir, esta es la estimación mínima, hubo al menos 870 acciones de protesta en estos 5 años, de 2019 a 2024. Es decir, cada año hubo al menos 174 acciones de protesta, incluyendo los años en los que hubo pandemia. Entonces, ha habido protestas, las condiciones han sido más difíciles y esto ha llevado a una serie de ajustes y adaptaciones de los movimientos sociales. Sobre todo este ha sido el abordaje de algunos movimientos que en el anterior periodo del país tuvieron un crecimiento notable y tenían una estructura para poder adaptarse. Este ha sido el caso del movimiento feminista y el movimiento, en menor medida, el movimiento laboral. Eh, También hemos, hemos notado con el aumento de las condiciones hostiles, de la persecución política, del cierre de espacios, una construcción de movimientos que se oponen a las violencias estatales, que se oponen al uso patrimonialista del Estado y una revitalización o un nuevo giro de los movimientos de derechos humanos, ahora enfocados en la situación actual, cuando estos movimientos antes eh, se orientaban sobre todo a aspectos relacionados con la reparación y la justicia en el conflicto armado. Eh, y por último, no quiero dejar de mencionar el tema en el que me he enfocado sobre todo mi investigación, aunque mi investigación ha sido sobre todo a nivel centroamericano en este ámbito, los conflictos ecoterritoriales. Existían previamente en El Salvador, pero han visto una expansión a medida que los nuevos grupos de poder han lanzado una ofensiva de apropiación territorial y han rebajado las, eh, las protecciones a las inversiones en proyectos extractivistas y en proyectos inmobiliarios. Eh, lo voy a dejar ahí, solo quiero mencionar un aspecto que me parece importante, que ya mencionaban las anteriores expositoras, eh, esta pregunta nos lleva a intentar entender cuáles han sido los cambios y continuidades en la protesta popular en El Salvador y en Centroamérica, viéndolo desde la larga duración. Y lo cierto es que desde esta visión de largo plazo de los distintos ciclos políticos del país, movilizarse en condiciones hostiles es más bien la norma en El Salvador que la excepción, aunque como el anterior periodo estaba asignado por procesos de democratización que con todas sus debilidades ampliaron los derechos políticos y sociales, se está viendo como una extrañeza, pero en realidad es una tendencia más de larga duración en la movilización social en El Salvador. Y bueno, con eso lo voy a dejar para dar espacio. Muchas gracias, Rubén. Y finalizamos entonces esta primera ronda. Recordarle a las personas que nos siguen en la transmisión vía Facebook que pueden ir colocando sus preguntas en el chat de Facebook y también quienes nos acompañan vía Zoom en el chat de la plataforma para posterior a las 3 rondas pasar ya a las preguntas y reacciones del público. Inauguraríamos el segundo eje. ¿Qué factores sociales, económicos y políticos han influido en la presencia y desarrollo de las movilizaciones? ¿Y cómo ha sido la respuesta del Estado frente a estas? Iniciaríamos con Lucía. Bien, gracias. Yo traigo también lo que recién mencionaba Rubén. A mí me parece que esta dinámica o la forma en la que la matriz extractiva está implantada en la región como tal sigue siendo pues un foco inicial, un foco histórico, no solamente de estos últimos años, sino que siempre han sido unos países más que otros, ¿no? Pero digamos con estas modalidades de enclaves y la forma de privatización. Entonces, digamos que en este marco, los conflictos por tierra, minería, energía, y energía en términos más de proyectos renovables, ¿no? En términos de energías limpias, pero también el tema del megaturismo y la infraestructura para turismo,
tienen sus focos de conflictos bien enraizados, especialmente en esta zona del Valle del Agua en Honduras y todo lo que tiene que ver con el litoral atlántico. Digamos que también hay un foco interesante en la zona sur, que tiene que ver con más también generación de energía. Entonces, viene como en esos polos y esa matriz que se ha permanecido sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de reestructuración, sino que pareciera que la economía hondureña apuesta aún a un modelo de continuidad del modelo primario exportador, pero también a estas caras más neoextractivas, ¿no? De para qué se está utilizando o cómo se justifica también esta narrativa última de recursos estratégicos para el país o también un tema de seguridad nacional, incluso algunas instalaciones de proyectos extractivos. Luego, factores más sociales que tienen que ver con los déficits, claramente en los servicios de infraestructura, servicios de infraestructura, y eso tiene que ver mucho con energía eléctrica, carreteras, accesos, pero también en Honduras la particularidad tiene que ver con estas medidas de mitigación, pero también de respuesta a aquellas comunidades en los departamentos que usualmente con cada lluvia tienen esta dinámica de inundación, ¿no? Entonces hay temas pendientes en términos de abortos, medidas de mitigación y demás. Bueno, también otro de los factores, esto es el tema de las relaciones frágiles laborales, ¿no? Que están muy caracterizadas por la tercerización del servicio de trabajo, ¿no? Pero también retrasos salariales, la precarización del entorno de trabajo y despidos. Y estos últimos, de hecho, en las dinámicas, en los últimos 3 años, digamos, ha estado más ocupado por trabajadores y trabajadoras de la maquila, ¿no? Entonces, han habido muchas de estas reacciones producto de las políticas nacionales en términos de renegociación de algunos contratos con las maquilas y que la salida más fácil para las maquilas ha sido salir del país, ¿no? Entonces, esto ha generado otro tipo de protestas. También el tema de las violencias contra las mujeres y la impunidad en este término de los femicidios. Entonces, se sostiene en una agenda feminista en calle, pero también, digamos, hay un sector que está ahora mismo en el gobierno que, digamos, asume una agenda por los derechos de las mujeres, ¿no? Y algo importante que también ha sido el tema de la anticorrupción y el tema de cómo se transforman realmente las instituciones, esto en términos de fiscalías especiales que combaten la corrupción, pero en contexto electoral, que justamente a donde estamos ahora en Honduras, vamos a elecciones el próximo 30 de noviembre, que tiene que ver con el tema del financiamiento ilícito y estas demandas de algunos sectores en términos de un proceso electoral tranquilo, un proceso electoral en donde se reconozca el ganador o la ganadora de los comicios, en donde no haya prácticas institucionalizadas de fraude, ¿no? Y también como alrededor de estas dinámicas de elecciones, pues, se generan estas demandas de un proceso electoral. Requerimos un proceso electoral transparente, un proceso electoral en base al procedimiento establecido, en base a ley, ¿no? Y cuál ha sido, y la siguiente parte de la intervención, cuál ha sido la respuesta estatal. Me voy a concentrar en esta última gestión, porque yo creo que de Honduras, las gestiones estatales del golpe de Estado hacia 2021 más o menos, ustedes saben que fuimos gobernados por un narcotraficante y efectivamente su función no era estatal, ¿sí? Es decir, no era estatista, usaba el Estado para sus negocios ilícitos y tráfico de drogas y de armas. Entonces, digamos que esa gestión siempre fue bastante represiva, bastante militar, con un componente bastante amplio en términos militares, convenios complejos de compras de equipo para reprimir, ¿no? Digamos que ha sido la tendencia y digamos que para estos del 2022 al 2024, digamos, ha habido un viraje en términos de un limitado uso de la fuerza. Sí se han documentado desalojos coercitivos sin procesos legales ni tampoco con juez ejecutor, sobre todo en dinámicas de conflictividad con campesinos y campesinas. Pero bueno, y también como lo que ha pasado con algunas maquilas, ¿no? Pero también la respuesta estatal ha sido algunas investigaciones que generan y que dicen vamos a iniciar con los procesos, pero sin embargo nuestra institucionalidad judicial no tiene las capacidades ni el presupuesto para responder a la mora previa, ni tampoco todo lo que ha estado sucediendo. Pero también ha sido interesante en cómo
sí podríamos hablar de un espacio cívico limitado, en tanto se han gestionado algunas mesas de diálogo con algunos sectores del movimiento social y campesino para gestionar las dinámicas agrarias. Sin embargo, han sido poco efectivas, han sido carentes de presupuesto y un elemento complicado que es que aunque haya un limitado uso de la fuerza, quien dirige, digamos, en el caso de la gestión agraria, por ejemplo, hay una comisión presidida que sale y emana del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. El Consejo Nacional es el legado de Juan Orlando Hernández, en donde se concentran todos los poderes del Estado y a partir de ahí se están generando respuestas poco integrales, respuestas lideradas por militares, ¿no? Por las Fuerzas Armadas, que claramente han tenido su rechazo por parte de los movimientos sociales en términos de que no se avanza, en términos de que se militariza y en términos de la inseguridad de negociar o de dialogar con el Estado bajo esos términos. Entonces, creo que por ahí hay una incongruencia, digamos, y esto desde los progresismos críticos, ¿no? Con la expectativa de esta transición democrática participativa que lo anhelábamos, que era como un espacio en donde realmente queríamos que los sectores se encontraran y donde el debate abierto llevara soluciones expeditas y prontas. Entonces, aunque haya una reducción de la respuesta coercitiva a la mayoría de las movilizaciones que históricamente han sido reprimidas, no hay soluciones y lo planteamos desde el CESPAD, incluso desde el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial. Las medidas de contención no son la respuesta integral a los conflictos. Y Honduras ahorita está marcada por un gobierno que asume respuestas que no son de fondo, sino de contención de la conflictividad. ¿Y esto qué pasa? Ahora mismo vamos a un cambio de gobierno y esas medidas de contención, independientemente del signo que sean, van a perder relevancia en contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo deja también esas expectativas del sector social, ambiental, de otras demandas, de gestionar democráticamente la conflictividad histórica de nuestro país, que lamentablemente continúa con estos ápices complejos de los militares en todos los espacios, ¿verdad? Y creo que es algo que Gustavo, el director de la organización, insiste mucho en términos de cómo los militares son quienes tutelan la democracia, para el caso particular en Honduras, cada uno y cada una tendrá sus referencias de sus países, y cómo ellos han gestionado, ¿no? De otras formas y cómo no existe este tema, ¿no? Por ahí. Entonces, lo dejo por acá. Muchas gracias, Lucía. Continuamos con Elvira. Sí, gracias. Bueno, a mí la pregunta me parece muy provocadora, es bastante amplia, pero podría decir que en el caso de Nicaragua, en relación a los conflictos y a las movilizaciones sociales, realmente con esa mirada siempre retrospectiva de mediano plazo, pues los factores han sido múltiples. No, no, y se combinan de diferente manera o se han combinado de diferente manera en el tiempo. Pero creo que hay un factor que ha sido clave en todo este periodo hasta 2018 y tiene que ver con un modelo de entendimientos, un esquema de entendimientos que se instaló en el país desde 1990 y que llegó, como dije antes, hasta 2018. Y fue un modelo de entendimiento entre élites políticas y económicas que siempre transcurrió en espacios privados y que tenía un carácter altamente excluyente. Entonces, las principales decisiones del país, tanto en términos económicos como políticos y sociales, se tomaban en esos espacios de entendimiento de élites y dejaban fuera a la mayoría de la población o a los actores como movimientos sociales, como sociedad civil, etcétera, ¿verdad? Entonces se fue configurando un enorme descontento entre la población,
por diferentes razones, en diferentes momentos, y esto dio vida a una corriente subterránea. Y aquí a mí me ha resultado bastante interesante esta categoría de análisis del subsuelo político. em, que nos habla de tres, bueno, en el caso de Nicaragua, de tres estamentos distintos, ¿verdad? Entonces, esa corriente subterránea de descontento se volvió mucho más fuerte, mucho más intensa, sobre todo del 2007 hasta la actualidad, particularmente durante el ciclo de conflictos que se abrió nuevamente en el 2013, porque ya había en el país un contexto de autoritarismo competitivo. Habían muchas señales, muchos síntomas que limitaban el ejercicio de los derechos ciudadanos, y había ya una radicalización y uso de la violencia para eliminar, para frenar el descontento y las expresiones de protesta de la población. Decir que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo instalaron desde muy temprano un sistema de dispositivos de vigilancia y de control sobre la población, que cuando estalló el conflicto en 2018, las movilizaciones y las protestas a partir de ese año comenzó a funcionar en toda su plenitud, y que allí se utilizó violencia letal al más alto nivel, y se tomaron una serie de decisiones para eliminar totalmente cualquier forma de movilización y de protesta. Eso lo lograron entre el 2018 y el 2019 con una serie de prohibiciones, y a la fecha, pues vemos cómo en Nicaragua, entonces, por ejemplo, no hay ninguna expresión de descontento ni ninguna expresión de protesta de parte de la ciudadanía. Todo eso está realmente criminalizado, está penalizado, y el que se atreva, pues entonces sencillamente es detenido, encarcelado, y se le violentan todos sus derechos ciudadanos. Decir que entonces el campo de las acciones colectivas en el 2018, 2019, todavía hasta el 2021 y 2022, transitó un poco tanto en los espacios públicos y físicos, pero también, por ejemplo, en los espacios virtuales. Luego tenemos este periodo, sobre todo del 2021 hasta la actualidad, donde no vemos nada ni en las calles, y vemos muy poco, por ejemplo, en las redes sociales, en la virtualidad, y digamos, la consecuencia de toda esta violencia, de toda esta persecución, ha sido una gran cantidad de población, cerca del 13% de la población, en condición de exilio, de desplazamiento forzado. Y entonces vemos, por ejemplo, un nuevo campo, un nuevo espacio de acción colectiva que tiene que ver con esas otras geografías donde los nicaragüenses estamos, y todo lo que podemos hacer desde esos lugares. Decir que mientras tanto, pues el descontento se sigue acumulando entre la población, es cada vez más profundo, y que incluso llega hasta la gente cercana o la que ha formado parte de la estructura de poder de, el régimen
de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estamos en un momento de radicalización en todos los sentidos, particularmente de la violencia, y eso se debe a que ellos están transitando por un momento crítico de sucesión dinástica, ¿verdad? Que cada vez se vuelve mucho más importante para asegurar su continuidad. Aquí me quedo con mi participación en esta parte. Muchísimas gracias, Elvira, y finalizamos con Rubén. Eh, bueno, para continuar con esa idea, me parece una pregunta muy atinada, ¿no? Bastante amplia, pero nos obliga a pensar, eh, pues, cómo emergen y sostienen los movimientos sociales. Eh, y lo primero que hay que mencionar son las presiones estructurales, o como Elvira y Lucía le han llamado, me parece muy apropiadamente, focos de conflictividad. Me gusta ese concepto. Eh, y en el caso salvadoreño, que tampoco está en absoluto desligado del caso centroamericano, podemos identificar varios. Uno primero tiene que ver con el aumento de las desigualdades y las penurias económicas de buena parte de la población, golpeadas sobre todo por el desmontaje eh, de algunas instituciones de seguridad social. Puedo pensar el caso de la eliminación de la pensión universal para ancianos que se había eh, conseguido antes, la población de la tercera edad, perdón, y también con los golpes que representó pues la crisis del COVID y lo que sucedió posteriormente. Eh, Luego otro foco tiene que ver con el uso patrimonialista del Estado. Y en este sentido las percepciones de corrupción en El Salvador se han mantenido bastante altas. Lo eran antes también, pero se han mantenido bastante altas. Eh, Otra presión estructural que se debe mencionar sin duda y es ineludible tiene que ver con, estar ligada a las violaciones de derechos humanos. Eh, que han incrementado paurosamente en El Salvador desde la implementación del régimen de excepción en el año 2022 y que ha sido recientemente pues, prorrogado. Creo que es su 43 prórroga, que parece ya ser pues, el estado normal, ¿no? De las condiciones jurídicas de los salvadoreños, ¿no? Un régimen de excepción que estaba originalmente destinado para combatir a grupos de pandillas, o al menos así, esas son las justificaciones de ley, ¿no? Para eh, abordar la inseguridad, pero luego se ha convertido en una herramienta, en la herramienta fundamental en el estado de ser de los procesos judiciales en El Salvador, y se ha utilizado también contra personas que se oponen o que protestan. Aún así, con su uso solo securitario, esto ha llevado a una gran cantidad de violaciones de derechos humanos en El Salvador y ha sido un foco de conflictividad. Violencia de género, que en El Salvador eh, a veces es difícil de verlo en cifras y además son poco confiables, pero en la cotidianidad, en alguna noticia suelta, podemos encontrar rasgos, incluso a los que se ha sumado una ofensiva contra los derechos de las mujeres y las poblaciones diversas en el país. Y finalmente, el despojo territorial. El despojo territorial, que en el caso salvadoreño ha sido guiado sobre todo por, bueno, megaproyectos de infraestructura que se han implementado, y también megaproyectos de turismo, y la amenaza de proyectos extractivistas. No ha incrementado tanto, pero sí se ha revertido todas las protecciones legales que existían contra la minería. El Salvador siendo uno de los pocos países, junto a Costa Rica, que tenía una prohibición contra la minería, una ley bastante novedosa, surgida de ciclos de movilización eh, de los anteriores 15 años, se ha desmontado y ahora El Salvador ha aprobado otra vez la minería sin que haya comenzado algún proyecto específico. No obstante, la amenaza también ha sido un foco de descontento y de movilización. Pero con eso dicho, hay presiones estructurales, hay focos de conflicto, pero no basta con la injusticia para que haya movimientos sociales. Eso sí, si estudiamos movimientos sociales sabemos que no basta con eso. Ni siquiera hay una correlación entre las mayores presiones estructurales y las protestas. Se requieren unas mediaciones de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, para movilizarse.
para que estas presiones estructurales se traduzcan en protesta y en movilización y resistencia, y también están afectadas por transformaciones sociales. Puedo mencionar entre estas mediaciones, y creo que esto ayuda a explicar por qué, a pesar de las condiciones hostiles, ha habido movilización en El Salvador. Bueno, podemos mencionar, me parece, tres. Uno tiene que ver, la primera es la herencia de las prácticas organizativas y discursos del periodo anterior, del periodo de democratización y de transición hacia la paz en El Salvador, con la imposición de un discurso de derechos, perdón, la generalización de un discurso de derechos. El discurso de derechos, desde la transición a la paz en 1992 en El Salvador, en adelante se diversificó, se profundizó, tanto a nivel legal, con la firma de tratados, pero también a nivel de discursos de los movimientos sociales y de sus prácticas movilizadoras. Este discurso de derechos que se ha visto erosionado todavía se mantiene y todavía continúa siendo una mediación importante para que las personas se organicen y protesten. Uno segundo tiene que ver con las capacidades y con la construcción de capacidades. Hay instituciones eh, que, a pesar de los cambios, siguen siendo un foco de construcción de capacidades organizativas. Eh, una de las más golpeadas ha sido la educación, sobre todo las universidades, la universidad pública, la Universidad de El Salvador, que había sido un foco de protestas, no solo recientemente, pero a lo largo del siglo XX en El Salvador, si uno explora la historia de movilización social en el país, se ha visto muy mermada, pero todavía continúa siendo un espacio en el que se construyen movimientos. Lo han secundado y me parece han llegado a sustituirlo otros espacios comunitarios que se han revitalizado o que al menos han intentado mantener su vigencia en estos contextos hostiles. Eh, y finalmente, porque ha habido acceso a algunos recursos de movilización que se han logrado canalizar a través de otras redes nacionales e internacionales, y también con el uso con este quiebre y esta fragmentación de la esfera pública, a pesar del control mediático, se han podido movilizar también ideas y así se han organizado algunas protestas en El Salvador. Y debo mencionar, por ejemplo, la construcción del movimiento de afectados por el régimen de excepción. A pesar de que ha habido protesta, también la pregunta incluía el aspecto de la respuesta estatal, y esto es un tema muy importante, porque no hay movilización sin las condiciones, sin la interacción que sucede con la represión. Y es un tema bastante amplio, voy a mencionar algunos aspectos, porque me parece que es un ámbito en el que uno de los ámbitos en los que más ha cambiado la política salvadoreña. Tiene que ver, y por lo tanto condicionando la movilización. Se debe mencionar la ampliación de las capacidades coercitivas para disuadir la movilización. La policía de la posguerra ha cambiado por otro tipo de institución y además la militarización que comenzó con aspectos de seguridad pública se ha volcado hacia formas de control social. Eh, Uno segundo tiene que ver con la ofensiva contra la infraestructura organizativa y de recursos de la protesta, a través de reformas legales, a través de ataques públicos que han sido bastante feroces. Mencionaba antes la ley de agentes extranjeros, que se acaba de aprobar. Y también el control y ahogamiento de acceso a la esfera pública de los actores contenciosos, no solo en los medios de comunicación, como mencioné, sino también en este aspecto de la virtualidad, las redes sociales, donde más a partir del control de la distribución y la circulación de información se ha logrado callar voces críticas. Eh, y así se han implementado viejas y nuevas estrategias represivas contra la acción colectiva. Tenemos la identificación de activistas, de discursos críticos en la virtualidad y el uso de ataques cibernéticos. Esto es una nueva forma de tecnología represiva o el uso de identificación de rostros no utilizando nuevas tecnologías. Esto es nuevo, pero también ha habido formas tradicionales, diría, y con esto quiero cerrar, con el arresto de líderes, como sucedió recientemente con la notable defensora de derechos humanos, Ruth López, que podemos considerarla una medida represiva no solo contra la Organización de Derechos Humanos en la que ella trabajaba, sino también contra el sector de movimientos sociales de derechos humanos que se han sentido pues, afectados por este arresto y lo han visto como una forma de amedrentamiento y advertencia contra aquellos que han planteado movilización opositora.
Y bueno, con eso lo dejo para la siguiente intervención. Muchas gracias, Rubén. Vamos a pasar al tercer y último bloque de discusión en torno a la pregunta: ¿qué similitudes y diferencias ven entre su país y el resto de Centroamérica en este contexto reciente en relación con la protesta social, y qué también podemos proyectar en torno a estas dinámicas? Iniciaríamos con Lucía. Gracias. Sí, bien, escuchando a Elvira y a Luis, a mí me parece que hay un conector en la mayoría de las conflictividades y que hoy también nos tiene como una región bastante afectada, ¿no? Por el tema de el asesinato de defensores y defensoras ambientales. Yo creería que la modalidad extractiva eh, va a tener o va a permear ahora fronteras, ¿no? Y países. A esto y lo comentaba con Luis en algún momento, algunos proyectos ya se plantean como proyectos binacionales. Entonces, algunos proyectos de extracción o, por ejemplo, todo lo que está pasando con el tema de la mosquitia, que la comparte Nicaragua y la comparte Honduras. En Honduras están ahora los pueblos misquitos ante la amenaza de, primero, la instalación de una cárcel de máxima seguridad, pero también del proyecto ejecutivo de un gran ferrocarril, ¿no? El interoceánico le llaman. Entonces, digamos que son proyectos logísticos, ¿no? Llamados así, para el traslado específicamente de mercancías, no como un tema de movilidad humana o no como un tema de mejorar acceso, sino más bien como procurás y cuidás y agenciás la dinámica extractiva, pero más allá de la propia extracción, la dinámica de trasladar las materias primas a otros territorios, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo común, digamos, que tenemos ahora mismo es un tema de que tanto los distintos matices en términos de regímenes políticos o como gusten llamarlo, ¿verdad? Dependiendo del cientista social a la cientista social varían esas categorías, pero digamos que de acuerdo a los espacios en términos de toma de decisiones, es algo que va a transitar, o sea, va a trascender. El modelo económico va a trascender de lo que tengamos como representantes del país y sí, sí, van a haber capitales, élites conformadas históricamente. Torres Rivas ya ha estudiado mucho esa conformación de élites económicas en términos de Centroamérica y no va a ser nada nuevo que nos veamos atravesados por esta ahora duplicidad, esta necesidad mundial de materias primas y cómo Centroamérica se vuelve entonces siempre un punto de partida, cómo Centroamérica es una zona de sacrificio, cómo Centroamérica es un espacio con instituciones debilitadas para agenciar a la empresa privada, ¿no? Como la titularidad de este tipo de proyectos que, reitero, para mí van a ascender a una dinámica más binacional en términos de extracción. Lo segundo, me parece que el término más vinculante podría ser esta gestión militar, ¿no? El papel que ocupan las fuerzas policiales y los militares en la gestión de lo social, en la gestión de la mayoría de conflictividades, pero también en algunos casos incluso el funcionamiento de la institucionalidad. Entonces debilita, perdón, bastante los marcos participativos en ese entorno. Y un elemento que a mí me parece interesante, que lo mencionó Elvira, es esta agencia, pareciera, de nuevos sujetos sociales, movimientos sociales que traen una nueva dinámica de protesta, el término de viviendas, el término de horas de trabajo, el término de derechos salariales, ¿verdad? Me parece que hay un auge incluso en toda la modernidad cibernética, ¿no? De cómo se manifiesta, se pronuncia o se establecen dinámicas de organización. Yo creería que sí podría ser una tendencia. La necesidad de ocupar el espacio público más que el digital me parece que va a ser una necesidad. Es decir, el hartazgo de no tener respuestas a través de demandas virtuales sí va a requerir y va a urgir de procesos de organización, de militancia y de presión en el espacio público, ¿no? En un espacio más confrontativo, y yo creo que sí podría ser como una de las tendencias, como no quisiera aproximarme más porque es también elevar algunos discursos que pueden o no pueden. Entonces yo lo dejaría por ahí con esas cosas, pero sí, sí y me parece que lo que más nos enfrenta ahora mismo es esta dinámica por la protección de los bienes comunes de la naturaleza, la defensa de la casa común, la defensa de
de los bienes tal y como los asume la naturaleza, ¿verdad? Más allá de ser llamados como recursos para un Estado o mercancías, ¿verdad? Para otros y para otras. Yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Lucía. Seguimos con la intervención de Elvira. Sí. Bueno, yo creo que en el momento que estamos transitando ahora en Centroamérica, creo que hay más similitudes que diferencias. Hay particularidades en algunos países, pero veo más similitudes. Y creo que esto tiene que ver con, bueno, mi defecto, ¿verdad? Es el de la sociología política. Entonces, generalmente voy un poco transitando por esa acera. Desde los análisis que hemos hecho nosotros en el centro, entonces esas similitudes las encontramos al menos en 5 patrones de nuevos autoritarismos que se están instalando en la región centroamericana. El primero de ellos tiene que ver con la concentración de poder, es decir, cómo las figuras presidenciales están concentrando todo el poder, ¿verdad? En ellas y cómo se están volviendo poderes absolutamente discrecionales, voluntaristas, que se colocan por encima de todo en relación pues al Estado, a la toma de decisiones, etcétera. Estas figuras no son figuras per se, ¿verdad? Sino que son la representación efectivamente de grupos de poder, generalmente grupos de poder económico que se instalan en el Estado y que utilizan todos los recursos del Estado precisamente para incrementar ese poder, ¿verdad? El segundo patrón tiene que ver con la subordinación de los demás poderes del Estado y de toda la institucionalidad pública a esas figuras presidenciales. Entonces, pues el caso más crítico es de Nicaragua, pero vemos también elementos o un avance bastante acelerado en esa dirección en el caso de El Salvador, mientras que en el resto de los países de la región vemos tensiones fuertes entre las figuras presidenciales y otros poderes del Estado, precisamente por esa disputa que está abierta entre ellos. Otro elemento que es común es el tema de la corrupción. Pues ya prácticamente no hay ningún país de la región donde los presidentes, expresidentes o funcionarios de alto nivel no estén acusados de casos de corrupción grandes, ¿verdad? Y eso entonces está también asociado con algún tipo de actividad económica o con esa zona gris en la que digamos, estos funcionarios, estas autoridades de gobierno son permeables a crimen organizado, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo, bueno, el caso de Honduras es como el más claro, el más evidente, pero no es el único en toda la región. Otro elemento que encontramos es el del militarismo y la militarización, y esto es algo que viene incluso de las propias autoridades civiles, en el sentido de considerar a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales como principal punto de soporte y el uso de los recursos militares, de los recursos de la fuerza para imponer esos proyectos autoritarios. Nicaragua otra vez y pues el caso de El Salvador con el estado de excepción, Honduras también, algunas zonas de Guatemala donde vemos también esa práctica, ¿verdad? Y siempre pensar
o difundir esa idea, ese discurso de que más militares o más policías en la calle resuelve los problemas del orden que ellos no quieren asumir y que tienen que ver sobre todo con las injustas políticas económicas y sociales que, que se implementan en la región. Y luego el tema que tiene que ver con la anulación de derechos ciudadanos es cada vez más preocupante, como por ejemplo se ha incrementado el riesgo para las personas activistas, las personas defensoras de derechos, prácticamente en todos los países de la región. Cada vez hay más exiliados, en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador, Guatemala. Y en Honduras hay también un grupo de personas en situación de alto riesgo. Muchas veces se emplea violencia y pudimos identificar también al menos 8 formas distintas de persecución que son comunes prácticamente en todos los países de la región. Entonces, es una situación bastante difícil, ¿verdad? Sobre todo en relación con estas similitudes y cuando uno lo ve, uno dice, pues, o se puede llenar de mucho desaliento, pero del otro lado también tenemos y creo que este es un elemento en el que tenemos que trabajar bastante más en la identificación de esos actores emergentes, esos actores y esos repertorios de acción social que están ahí, que están presentes en todos los países de la región, que interpelan abiertamente al poder, que lo interpelan sin miedo, que denuncian, ¿verdad? Que tratan de frenar esas nuevas formas de autoritarismo que estamos viendo y que precisamente por eso se convierten en los blancos, en el objeto de actos de violencia del más alto nivel de parte de los gobiernos. Entonces, eso yo lo veo como uno de los capitales sociales y políticos más importantes construidos en la región centroamericana, al menos durante las 2 décadas y media que llevamos en este siglo XXI. Y ahí me quedo con este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira, y terminaríamos con Rubén. Muchas gracias. Realmente las intervenciones, yo estoy muy de acuerdo con las intervenciones anteriores. Esta creo que es una pregunta muy buena y en el espíritu del evento, ¿no? Y creo que es importante mantener esta perspectiva comparativa en Centroamérica. No es que no exista y por eso me pareció muy atinado que Lucía trajera a Edelberto Torres, ¿no? Ya es una tradición en Centroamérica que tenemos que seguir vigente para pensar nuestras realidades políticas y sociales. Yo agregaría nomás, bueno, en el lado de las similitudes, nada más enfatizar que sí, que hay muchas. Me parece que las presiones estructurales son muy similares, las violencias, los despojos, porque tienen que ver con la posición eh, de Centroamérica en el sistema mundial, tienen que ver con cómo se ha insertado el istmo en los procesos de acumulación global y cómo se han insertado las élites económicas y políticas dentro de él. Entonces, las presiones estructurales son muy parecidas, los motivos de movilización e incluso las respuestas institucionales también son muy parecidas eh, ante esos procesos de acumulación, ¿no? Y cómo han sido lesivos, ¿no? Cómo nos han heredado este istmo tan golpeado, ¿no? Por esos procesos de acumulación y por la desigualdad y despojos. Eh, y también de acuerdo en que hay una tendencia a la erosión de los derechos políticos y civiles en todo el istmo.
si bien en distintos ritmos, con distintas profundidades, es una tendencia clara. También una tendencia a la ampliación de las capacidades coercitivas del Estado, se mencionaba la militarización, pero y las policías, ¿no? El aumento de capacidades de policías. Yo agregaría que también los estados centroamericanos han tomado nota de la importancia de las dinámicas digitales, ¿no? En redes sociales y ahí han incrementado sus capacidades de inteligencia y de identificación de focos de oposición, que a veces no los vemos, pero son una importante parte de esta infraestructura represiva y del aumento de las capacidades coercitivas del Estado. Eh, pero no solo las similitudes no solo vienen por el lado de estos factores que, como mencionaba Elvira, pues son a veces tan desalentadores, sino que también por el lado de las resistencias. Me parece que estoy de acuerdo con la irrupción de estos nuevos movimientos que han ocupado estos espacios para construir capacidades, sobre todo desde el ámbito comunitario, desde los intersticios de este poder tan avasallador a veces. eh, y han logrado construir resistencia, ¿no? Y han logrado plantearse tanto en la esfera pública, virtualizada, como en la calle. Eh, y eso es algo que se debe mencionar, ¿no? Porque eh, es bastante, es una señal alentadora y puede comenzar a ser, en los casos, sobre todo en los casos más hostiles de Centroamérica, puede comenzar a ser un punto de transformación, como se ha visto en otros espacios y en otras realidades históricas. También hay algunas diferencias que vale la pena notar, ¿no? Porque nos ayudan a enriquecer nuestro análisis de procesos nacionales y sobre todo nuestra perspectiva global sobre Centroamérica. Eh, a pesar de la tendencia a la centralización del poder, que estoy de acuerdo ha sido, y de erosión de derechos, que estoy de acuerdo ha sido la tendencia en el istmo, eh, hay variaciones importantes en el contexto político. Eh, y esto se nota con los casos que tenemos acá, con Honduras, donde todavía la competencia política es importante, ¿no? Con todas los problemas y deficiencias institucionales, todavía hay una contienda, ¿no? Político-electoral que es importante, ¿no? En la disputa del Estado y en las orientaciones que va a tener. En el caso salvadoreño estábamos en un autoritarismo competitivo que poco a poco, pues, incluso eso eh, se está erosionando. Y en el caso de Nicaragua, pues ya yo creo que ya nos encontramos en autoritarismo competitivo. Eso a partir de 2018 ya está dando signos de una dictadura pues más cerrada. Eh, También me parece que vale la pena mencionar las respuestas estatales diferentes en cuanto a la infraestructura organizativa, la esfera pública y las estrategias represivas, de nuevo, con una tendencia común, sin duda, a fortalecer las capacidades coercitivas, pero me parece que en los casos de Nicaragua y después en El Salvador se han dado los golpes más contundentes a las capacidades de organización y movilización, a callar las voces críticas. Mientras que en Guatemala, en Honduras, todavía no, estos ataques estratégicos todavía no se han orientado, simplemente tal vez porque todavía hay un contexto de competitividad, todavía hay una disputa, ¿no? En el caso de Honduras muy ligada a la dinámica electoral, y en el caso de Guatemala más entre los poderes, ¿no? Entre el poder judicial, ¿no? Que está haciendo este ataque a la infraestructura organizativa, pero todavía un ejecutivo debilitado que puede sostener estos procesos. Y bueno, nada más reafirmar que es importante mantener estas conversaciones para enriquecer eh, nuestra comprensión sobre el proceso centroamericano y sus derivas actuales. Muchísimas gracias a todas las personas ponentes. Vamos a pasar entonces al espacio de preguntas, reacciones por parte de las personas que nos acompañan tanto en la transmisión de Facebook como vía Zoom. Voy a pasar a leer las preguntas que ya tenemos aquí en el chat de Zoom, entonces también para que sepan que ahí las tienen de respaldo por aquello de que ocupen volver a referenciar algo de lo que aquí voy a anotar. Acotar que Lucía tuvo que salir de la transmisión, entonces para efectos del espacio de respuestas a las preguntas aquí indicadas, contaríamos con la participación de Elvira
y de Rubén. Y bueno, la primera pregunta que nos llega es de Stephanie González y dice cómo incide la comunicación del gobierno y de los movimientos sociales en la gestión del conflicto social. La segunda intervención es de Alejandro Alvarado y pregunta a todas las personas cómo se posicionan las élites económicas frente a estas reconfiguraciones estatales, cómo encaran la protesta y las respuestas estatales considerando los principales ejes del conflicto. Y Estefano Baitani nos da un comentario y preguntas también. Dice, gracias por este espacio, en especial hoy, un 2 de octubre, donde no olvidamos y seguimos esperando justicia. Y como pregunta a las personas expositoras, a manera de hipótesis, en una coyuntura centroamericana, en especial Costa Rica, donde vemos la movilización social desgastada y sin salir a las calles, desde la historia, ¿qué mecanismos de articulación ven ustedes posible para que se vuelvan a reactivar? ¿Cómo creen que es posible profundizar articulaciones en la región para movilizarnos en conjunto, precisamente a partir de estos elementos comunes que se han señalado? Y nos llega también una pregunta de José Julián Yaguno para todas las personas expositoras. ¿Qué posibilidades de articulación vislumbran ustedes entre movimientos sociales en la región? Si quieren, podemos hacer un primer cierre con ese primer bloque de preguntas y si nos siguen llegando, pues habilitamos un segundo espacio para que dé pues tiempo de que cada quien se refiera. Y pues en este bloque les daría un poco la iniciativa, a ver quién querría iniciar, Elvira o Rubén para referirse a los temas que aquí se han planteado. Bueno, si quieren comienzo yo con el comentario. Me gustaría referirme a tres de los puntos que se mencionaron. El tema de la comunicación del gobierno o la comunicación oficial, ¿verdad? Versus la comunicación de los actores sociales. Yo creo que este es un tema crítico, ¿verdad? Pues evidentemente los gobiernos siempre tienen mayores posibilidades y para construir discursos, para construir narrativas que justifican toda su actuación y demás, y tienen todos los recursos a la mano, ¿verdad? De recursos materiales, políticos y de diferente naturaleza. Los actores sociales sí, usualmente tienen menos, pero esos discursos, digamos, las narrativas, los relatos de los actores sociales están vivos y usualmente no transcurren tanto por los canales convencionales de comunicación. Y yo creo que allí hay un nicho bien interesante de investigación, de trabajo, de exploración, pero también un nicho de acción colectiva, ¿verdad? Que creo que valdría la pena explorar más. Y lo digo volviendo al caso de Nicaragua. Yo recuerdo que antes de 2018, la idea que prevalecía en la agenda pública mediática en Nicaragua era de que los jóvenes eran indiferentes y a los jóvenes no les importaba lo que sucedía en Nicaragua. El 2018 fue realmente una sorpresa para quienes pensaban de esa manera, porque lo que vimos fue a una juventud completamente movilizada, ¿verdad? En las calles y dispuestas a, digamos, dispuestas a actuar por causas sociales y políticas.
incluso hasta el día de hoy y a costa incluso de su propia vida. Entonces, eso ha sido uno de mis temas de estudio y entonces lo que podemos concluir de allí es que hay un proceso de cambio en las prácticas políticas, no digo en la participación, sino en las prácticas políticas en las generaciones jóvenes, y esto también de alguna manera está vinculado con este tema del acceso a las tecnologías de la comunicación y cómo entonces se construyen relatos, se construyen narrativas que se contraponen a esas narrativas del poder, ¿verdad? Em, y que no necesariamente hacen que ese discurso de poder logre permear a la gente. Entonces creo que ahí hay un punto interesante de exploración. Luego otro tema al que me quería referir es el de las élites económicas y la reconfiguración del Estado. Bueno, como decía cuando hablaba sobre las similitudes, pues las figuras presidenciales, donde ahora hay una gran concentración de poder y una enorme discrecionalidad, pues no son figuras aisladas. Siempre están vinculadas con grupos de poder, usualmente son grupos de poder económico. Y vuelvo otra vez al caso de Nicaragua para referirme al que mejor conozco, pues es que Daniel Ortega y Rosario Murillo em, son los representantes de un proyecto político, pero también de un grupo de poder económico que se vino construyendo desde los años 90 hasta la fecha, pues, y que precisamente han reconfigurado el Estado en función de ese grupo de poder económico. Y hay un ejemplo que es bien claro en el caso de Nicaragua, y fue la apropiación privada de la cooperación venezolana que se recibió entre el 2007 y más o menos el 2013, ¿verdad? Más de 3.500 millones de dólares, que era cooperación oficial de Estado a Estado y sin embargo no entró al presupuesto de la República, sino que fue apropiada a través de mecanismos privados con el conglomerado de las empresas ALBA construidas por la familia Ortega Murillo, pues. Y esa es la base de su poder. Y sobre la base de eso también construyeron alianzas y vínculos con el gran capital en Nicaragua, incluido eh, los empresarios militares, ¿verdad? Tal vez más empresarios que militares, pero que son los que manejan las grandes empresas y negocios del ejército. Y el último punto al que me quería referir es el tema de las articulaciones regionales. Em, yo creo, ¿verdad? Que realmente los actores sociales, sobre todo los actores emergentes en Centroamérica, pues han venido o hemos venido construyendo, y me incluyo allí, ¿verdad? Este, unos hilos de articulación que todavía son bastante no tan visibles, pero creo que están allí. Y uno de los casos, uno de los ejemplos para mí más claros es el de las mujeres, el de las feministas, el de las defensoras, mujeres defensoras de derechos, porque
esa es realmente ese es un movimiento, esa es una fuerza regional, ¿verdad? Que está allí, que está presente, se reúnen y no solo se reúnen, sino que en este momento en el que a nosotras las nicaragüenses nos ha tocado una situación particularmente difícil, esas redes de apoyo construidas entre mujeres en diferentes países de la región centroamericana han sido fundamentales, pues para quienes hemos tenido que salir del país. Lo digo por experiencia propia, por una vivencia personal, pero también con una mirada, pues, sociológica, ¿verdad? De lo que eso implica. Entonces creo que sí es posible. Me parece que también, por ejemplo, entre defensores de la tierra, defensores del medio ambiente, creo que se han venido construyendo también articulaciones y tal vez quisiéramos ver un día en Centroamérica una marcha común en todos los países en relación con uno de los ejes, ¿verdad? O de una de las grandes banderas regionales. Es probable que eso no lo veamos y que por eso no somos capaces todavía de reconocer esas articulaciones que se están construyendo, pero creo que ahí están y creo que hay que promoverlas, extenderlas y fortalecerlas. Ahí me quedo con el comentario. Gracias. Muchas gracias, Elvira. Pasamos con Rubén. Hola, sí, igual creo que vamos a abordar las mismas preguntas. Yo con el caso de la comunicación quiero hacer una intervención muy puntual porque creo que es un caso ampliamente conocido, ¿no? En El Salvador, ¿no? Pero quiero introducir el concepto de hegemonía. Y es que el proyecto actual, el proyecto del gobierno actual ha sido eh, muy exitoso en la construcción de hegemonía en El Salvador. Eh, y lo ha hecho, hegemonía cultural, ¿no? Y lo ha hecho a partir de pues todo un aparato eh, que no incluye solo pues, el Twitter del presidente, sino con una gran cantidad de replicadores, eh, con un ataque también a los medios convencionales, un discurso apabullante. Si ustedes ven si ustedes ponen en YouTube un nombre de alguna noticia que sea contraria, ¿no? a la agenda mediática gubernamental, ustedes se van a encontrar una gran cantidad de replicadores, tuberos que ahogan la sola existencia del discurso opositor en línea. Y también lo han hecho a través del control de medios tradicionales. Los medios tradicionales siguen existiendo en El Salvador, siguen consumiendo en menor medida, pero sí, en algunos sectores, pero todavía son importantes, y, han, y ha habido todo un esfuerzo de controlar esos medios, eh, ya sea de coaccionarlos o de realmente moverlos a su esfera por compras, por apropiaciones económicas, o por la creación de nuevas empresas mediáticas que han fagocitado sobre empresas preexistentes, ¿no? Como pasa con el diario El Salvador. Lo cierto es que hay una estrategia mediática, y no es casualidad porque el presidente era publicista, muy exitosa, pero que tiene que ver con un esfuerzo de construir unos nuevos sentidos comunes que han sido ampliamente eh, eh, facilitados, aceptados. Tanto así que un tema de los movimientos sociales en El Salvador es construir una hegemonía alternativa, dotarse de sentido, siquiera desligarse, como estaba escuchando en un podcast de un medio de comunicación, al menos desligarse de la agenda informativa, perdón, de la presidencia ha sido muy difícil, ¿no? Entonces ahí hay que hablarlo, incluso hay que pensarlo y analizarlo como un caso exitoso, ¿no? Y que que se ha intentado replicar en otros países de América Latina. Y lo que queda es intentar construir unas nuevas articulaciones hegemónicas que logren contrarrestar, ¿no? este control. Pero honestamente con la infraestructura actual de comunicación se ve difícil al menos bajo las condiciones, pero no sabemos si algún cambio contextual pueda favorecer, qué sé yo, cambios en el algoritmo, cambios en cómo se consume la información y la comunicación, bueno, puede alterar un balance actual que ha sido apabullante contra los medios, contra los movimientos sociales en El Salvador.
con respecto a las élites económicas. Esto me parece que es un punto muy importante, una muy buena pregunta. ¿Sucede algo parecido? Eh, con el caso salvadoreño, a lo que exponía Elvira, pero me voy a ir por el lado de las élites preexistentes, de las élites económicas en El Salvador, los grupos de poder. Y es que al inicio del gobierno les causó la irrupción de este nuevo contexto político, causó cierta zozobra, incertidumbre, desconfianza en las élites económicas, que después han tenido que pasar a un momento de acomodación. Hay algunos grupos de poder que por razones más personales tienen un conflicto, pero en realidad lo que ha habido es una nueva articulación eh, donde se han movido a una esfera no política. Han intentado enfocarse en sus procesos de acumulación y han cedido el espacio al régimen actual, lo cual no es nada nuevo en El Salvador. Los 50 años de gobiernos militares que tuvimos en el país tenían este acuerdo tácito, ¿no? La política pertenece a los militares y la acumulación económica a las élites. Entonces, se ha llegado a una especie de reactivación de ese acuerdo que volvió muy potente y vigente el autoritarismo en El Salvador en el pasado. Y pues digamos, la democracia, hay que decirlo, es de unas cuantas generaciones en El Salvador. Las élites económicas y las familias tienen este repertorio de ceder el espacio político muy inserto en su memoria, porque pues, la democracia en El Salvador, pues ceder ese espacio a los militares y la reactivación de las élites económicas en política sucedió hasta la década de los 80, nomás con el partido Arena, que ahora está en una crisis como el resto de partidos de oposición. Y además las élites económicas se han visto favorecidas porque la vocación del gobierno ha sido favorable en algunas de sus propuestas, algunas que eran impensables antes, sobre todo con los conflictos ecoterritoriales y las protestas, más bien ceder el espacio al gobierno ha favorecido a las élites económicas que han podido avanzar en proyectos inmobiliarios, en proyectos de apropiación de tierras de cooperativas campesinas, eh, eh, pretensiones que antes no se hubieran podido avanzar siquiera pensar bajo el contexto democrático. Y bueno, finalmente para cerrar con el aspecto de bueno, no, perdón, solo para una última idea sobre las élites económicas. Lo cierto es que si algo nos enseña la historia salvadoreña y diría centroamericana es que no debemos confiar en ellas como una fuerza democratizadora. Son fuerzas que se acomodan al contexto político, pero no han sido un eje democratizador en la historia contemporánea de Centroamérica y no lo están siendo en este momento. Por último, con la solidaridad, eh, perdón, con la articulación, me parece que sería un buen momento para pensar en la solidaridad entre estos movimientos que, como mencionó Elvira, ya existe, pero a lo mejor se podría fortalecer en futuras olas de protestas, futuros movimientos, ya no solo defensivos, sino ya pensando en introducir transformaciones en cuanto a derechos y espacios políticos. Pienso que en Centroamérica ya lo hemos vivido antes en nuestra historia contemporánea. En 1944 era la edad de protestas democratizadoras y el proceso de democratización fue muy importante y fue articulado entre los distintos países del Istmo. No se consiguió en todos los casos, pero se consiguió en algunos. Y igual en la década de los 70 los movimientos eh, por transformar las condiciones económicas y sociales estuvieron muy conectados con todo el Istmo. Entonces sería de pensar cómo se construyen, cómo se revitalizan esas formas de solidaridad, pero de acuerdo con Elvira, esas ya existen probablemente y están pasando aún en este momento defensivo. La idea sería pensar en movimientos más que propongan transformaciones, cómo pueden articular esa solidaridad. Muchas gracias, Rubén. Nos llegaron un par de preguntas y creo que ya con esto cerraríamos el último bloque, digamos, de reacciones a las preguntas del público y tal vez a la vez de responder estas últimas dos inquietudes, pues darles también un espacio para alguna reflexión final de cierre. La primera de Melissa Mata dice, quisiera conocer su opinión con respecto a la influencia de las redes sociales y la movilización. Y la segunda de Rodolfo Rubio, ¿qué podríamos hacer para despertar el interés en la sociedad en general para construir, proponer y trabajar por un modelo social más democrático, participativo y justo para Centroamérica? Esto porque considero que los sistemas actuales reducen cada vez más la posibilidad de encontrar alternativas
y proponer nuevos modelos. Entonces, nuevamente les daría la palabra para una intervención final para abordar estas dos últimas inquietudes y alguna idea o reflexión que pues quieran colocar a modo de cierre de su participación. Bueno, inicio yo nuevamente, ¿verdad? Eh, bueno, al menos en la experiencia nicaragüense, en 2018-2019, las redes tuvieron una influencia sumamente importante en la movilización y la protesta social. Sobre todo porque, aunque habían núcleos de activistas, que se fueron a la calle porque venían de experiencias de organización y de participación social y política, ¿verdad? Y eso podríamos decir que era como el núcleo duro de la protesta y de la movilización. La mayoría de las personas participantes eran personas autoconvocadas que sencillamente lanzaban un mensaje a través de las redes sociales y la gente se iba a la calle detrás de ellos. Entonces, la riqueza de todas las convocatorias que se generaron en esos 2 años fue sumamente valiosa, pero también, y creo que no hemos tenido la oportunidad de analizar, por ejemplo, experiencias como las redes de ciberactivistas mujeres que surgieron en ese momento. Porque estas redes de ciberactivistas estaban siguiéndole el paso a la protesta, haciendo denuncias, levantando información, dándole seguimiento a por dónde había movilización, dónde había protesta, dónde había algún tipo de acción social, alertando a la gente sobre dónde se estaba moviendo la policía, dónde se esperaba algún tipo de violencia estatal, etcétera. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, de esas redes de mujeres ciberactivistas fue sumamente valioso en el tema de la movilización social. Y porque además, como decía, en cierto momento habían acciones sociales tanto en la calle, en los espacios públicos, como en los espacios virtuales. Y ese repertorio de acciones sociales en el espacio virtual es algo que todavía tampoco hemos podido levantar. Entonces yo creo que allí también hay experiencias similares en el resto de los países de la región y creo que nosotros tenemos, pues, hay mucho que aprender y mucho que documentar todavía, ¿verdad? En nuestro caso, como investigadores sociales. Y en relación a la pregunta de Rodolfo, pues ese creo que es un enorme desafío que tenemos todas y todos los centroamericanos, porque comenzamos el siglo XXI con una enorme expectativa para construir una región de paz, de democracia y de desarrollo para las generaciones jóvenes de ese momento, pero también para las generaciones futuras. Y la verdad es que 25 años después tenemos una Centroamérica bien diferente. Entonces creo que si bien nos preocupan las dinámicas y la situación de nuestros países, creo que también es importante alzar un poco la mirada a la perspectiva regional y ver entonces cuáles son esas oportunidades, cuáles son, a propósito de lo que mencionaba Luis, sobre el tema de la solidaridad, de esos hilos invisibles que digo yo, de articulación entre actores sociales
y ver cómo efectivamente podemos construir propuestas para una Centroamérica diferente, pero también para una Centroamérica desde la visión de los actores sociales. Yo realmente quiero agradecer de nuevo por la organización de este conversatorio. Me parece que es muy importante. Creo que el tema de la movilización social y la calle siempre ha sido un tema clave en el caso de Centroamérica, y creo que tenemos que explorar también en qué otros espacios, en qué otros lugares está haciendo o construyéndose el cambio en nuestra región. Entonces, muchas gracias. Realmente son conversaciones que alimentan y enriquecen mucho. Muchas gracias, Elvira. Pasamos con Rubén. Bueno, sí, igual para cerrar, ¿no? Y muy de acuerdo con lo expuesto por el Virazo. Entonces sería tal vez al libro. Eh, Cosillas, algunos elementos en cada una de las preguntas. Con respecto a la influencia de las redes sociales y la movilización, pues ahí hay dos escuelas de pensamiento. Están los que idealizan las redes y hablan de redes de indignación y solidaridad como nuevos espacios de transformación y ven todas las ventajas que traen las redes para la movilización, que sin duda existen, por cierto, no se puede negar. Y luego está la escuela más pesimista, que dicen, pues, más bien ha llevado a neutralización y ha facilitado formas de control social y la neutralización de discursos alternativos. La realidad centroamericana nos parece demostrar que estamos un poco en medio, ¿no? Que no hay que tomar postura u otro lado, efectivamente, como señala Elvira, o sea, de verdad nos hemos encontrado con movimientos loables en los intersticios de condiciones muy difíciles en Centroamérica, muy difíciles en la situación actual. Y los movimientos han logrado utilizar las redes y las estrategias virtuales y digitales para sobrevivir, para florecer, para organizar acciones como dicen sus autores, para reducir el costo de organizar una acción colectiva y coordinar acción, que es lo más difícil que puede haber en un movimiento, y quien ha participado en algún movimiento social sabe lo difícil que es organizar uno. Entonces, eh, pero no hay que olvidar que ha sido un instrumento, y aquí hablo del caso salvadoreño, un instrumento muy poderoso de control, de silenciamiento, de avasallamiento de los movimientos sociales. En otras palabras, que la virtualidad hay que asumir es su reto, pero no hay que olvidar la calle. Y ahí también te acuerdo con Elvira, no hay que olvidar la calle, tomarla y buscar incluso otros espacios por fuera de la virtualidad, buscar alternativas, ¿no? Porque, como les digo, también son tecnologías perfectas para el control y la represión. Eh, y por último, creo que la última pregunta que nos hace Rodolfo es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y eso yo quiero ceder más bien el espacio a los movimientos, pero no solo a lo que ellos tengan que decir, lo que estos movimientos tengan que decir, sino lo que hacen, a esta dimensión prefigurativa de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no solo van a la calle, demandan, sino que también pueden introducir nuevos valores, nuevas identidades, nuevas formas de vivir, nuevas formas de sociabilidad, eh, que pueden avanzar nuevas formas de ser en sociedad. Esto es algo que, digamos, yo que estoy aquí en Estados Unidos, donde predomina la escuela norteamericana de ver la protesta, y está más bien esa otra escuela de las alternativas, de los nuevos movimientos sociales, pero no hay que olvidar eh, que también tiene esa dimensión los movimientos, cuando nos queramos sentir un poco, cuando nos sintamos pesimistas, acordémonos de que donde hay opresión ha habido resistencia y ha habido prefiguraciones de nuevas formas de sociedad, y hay que buscarlas, ¿no? Hay que buscarlas ahí porque cuando vengan nuevos contextos más favorables, pueden ser las puntas de lanza para lograr estas formas más participativas y de transformación, ¿no? Y creo que hay el ejemplo de un caso que no hemos hablado ahora, pero que está ahí, ¿no? Guatemala, creo que da bastantes esperanzas, ¿no? Como los movimientos indígenas y las comunidades gestaron, ¿no? Estas formas de democracia mucho más profundas, eh, y estas formas organizativas más autónomas que les permitieron reaccionar para evitar que Guatemala esté en una situación tan hostil como nos encontramos en Paraguay y El Salvador.
ha sido los movimientos un actor ahí de resistencia y defensa de la democratización, pero que también promueven otras formas de democracia que critican estas formas de despojo, de violencia, de extractivismo. Entonces sería de voltear la mirada ahí y apoyar esos procesos en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, sí, con eso quería cerrar. Muchas gracias. Cerrar mi participación, pues muchas gracias por el espacio para tener estas conversaciones y por introducir esta mirada tan necesaria, ¿no? Que es la mirada comparativa y de idealismo, ¿no? Entonces, muchas gracias a los organizadores, a Liz y a la UCR por permitirme participar. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas ponentes en este espacio, a Lucía Vigil, a Elvira Cuadra y a Rubén González. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en la transmisión vía Facebook y aquí por la plataforma Zoom y a las personas que con sus preguntas contribuyeron a enriquecer enormemente las reflexiones aquí presentadas. La transmisión pues quedará accesible para quienes la quieran repasar a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales y por supuesto compartirla. Nuevamente agradecerles y a través del mismo Facebook del instituto estaremos informando sobre todas las actividades públicas que organizamos desde los distintos proyectos de investigación que convivimos en el instituto, así que les invitamos pues a mantenerse siguiendo nuestras redes para futuras actividades y muy buenas tardes.